Vamos a tener un tiempo de ver los primeros cantos de Navidad. ¿Quiénes cantaron esos primeros cánticos de Navidad? ¿Y cómo fue esos cánticos? Así que abra conmigo su Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 46 hasta el 56, que es lo que se conoce como el Magnificat, o el Magnificat de María. Mi alma alaba al Señor. Y estaremos viendo lo que se conoce como el Benedictus, es la alabanza de Dios de Zacarías a Dios. Así que estaremos viendo estos dos cánticos en la mañana de hoy. Lucas capítulo 1 versículo 46 en adelante lee de la siguiente manera. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me has hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y a su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Vamos a leer ahora desde el 67 al versículo 80. Y Zacarías, su padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que le hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Señor, nosotros nos acercamos a tu palabra con todo el respeto y la reverencia y el temor que ella merece, porque, Señor, es tu palabra hablada cuando es leída, y eres tú, Señor, hablando a tu pueblo por medio de la predicación. Así que, Señor, con todo temor y temblor, nosotros te rogamos que tú ministres a nuestros corazones. Padre, cada predicación de tu palabra, vidas eternas están siendo, Señor, puestas en juego. Hay personas, Señor, en este lugar que solamente la obra de tu Espíritu Santo puede traer salvación a sus vidas. Y aquellos, Señor, que hemos recibido salvación, esta palabra pueda traer edificación, consolación, exhortación, un redarguir, Señor, y una confrontación a nuestros corazones, para que Cristo sea amado y temido en nuestros corazones.
Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay una ilusión casi a manera de hechizo que nuestras vidas creen y tienen a veces la seguridad de que nosotros tenemos el control de las cosas que ocurren en nuestras vidas. Y le digo la ilusión porque realmente no es una realidad. Es simplemente un espejismo. Es algo que nosotros pensamos que sí tenemos el control, pero no tenemos absolutamente, hermano, el control de nada en esta vida. Incluso perdemos hasta el control del televisor, algo tan básico como eso, ¿no? Ni estamos buscando, ¿y dónde lo puse? ¿Y dónde no tenemos control ni del control del televisor en nuestras vidas. Nuestras vidas no están diseñadas para que tú tengas el control de la historia. Tú y yo no somos los protagonistas de la historia. Tú y yo no somos aquellos que controlan y dictan lo que va a ocurrir en la historia. Simplemente somos parte de los personajes del gran protagonista que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y si de algo se encarga Dios a través de las circunstancias de la vida, es de recordarnos precisamente que tú y yo no tenemos absolutamente nada de control sobre las cosas que ocurren sobre esta tierra. Cuando irrumpe una enfermedad, cuando llega un problema familiar, cuando llega una traición, cuando llega una muerte inesperada, nos damos cuenta de cuán frágiles somos, cuán impotentes somos, cuán lejos de la verdad en el aspecto de pensar que tenemos el control de las cosas nosotros estamos. Cuando nosotros leemos la historia de María, ni leemos la historia de Zacarías, ellos estaban ambos en situaciones muy vulnerables. Estaban en situaciones muy difíciles y atravesando un proceso de sufrimiento en ambos. Ambos estaban sufriendo, tanto María como Zacarías. Y si algo nos hace ver precisamente la forma en la cual el Espíritu Santo, Dios, se le revela a María, es haciéndole ver a María y a todos nosotros que el único que gobierna absolutamente cada aspecto de la historia humana y más allá de la humana se llama nuestro Dios. Los hombres no tienen control. Dios no le fue a decir a María, en este relato que acabamos de leer, María, por favor, yo te pido que si tú eres tan amable, tú me dejes entrar al vientre, a su vientre, porque yo tengo un plan, pero yo necesito tu permiso, María, para yo llevar a cabo el plan. Eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Nosotros vemos a un Dios soberano que está orquestando absolutamente todo lo que ha decretado desde el principio y llevándolo a cabo. Así que cuando vemos a Dios viniendo sobre el vientre de María, es una manifestación de su soberanía. Dios no está pidiendo permiso a la gente para que la gente le deje hacer las cosas que Él tiene planeado, pero por culpa de la gente no la puede hacer. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene absolutamente el control de todas las personas. Y cuando Dios viene al vientre de María y se le revela y le hace ver lo que va a ocurrir, podemos ver aquella escena descrita en estos versículos donde tanto María como Zacarías, ambos, estaban en un momento de asombro inesperado. A veces lo vemos como algo normal y se le apareció un ángel a María. Ajá, ¿y si se te aparece a ti? Esto no es algo tan normal. Si se le apareció un ángel a Zacarías, si Zacarías se quedó mudo por causa de que no creyó lo que el ángel le dijo, y juzgamos a Zacarías y decimos, wow, qué incrédulo Zacarías. Ajá, si se te aparece un ángel a ti, tú le vas a creer así como que sí, rápido. Sí, es cierto. No, tenemos que entender la etapa histórica donde había pasado más de 400 años, donde no había una manifestación milagrosa en todo Israel. Y se le aparece ahora un ángel a esta mujer y a Elizabeth,
y a Zacarías mostrándole lo que iba a ocurrir. Iba a nacer un Señor, un Salvador. Yo quiero que entendamos este contexto. Esto es algo sorprendente para ellos. Es algo único que nunca había ocurrido. Ellos nunca habían tenido un encuentro con un ángel. Y mira la expresión que hace María. Luego de que el ángel le dice lo que va a ocurrir y lo que va a nacer en su vientre, y cómo el Espíritu Santo la iba a cubrir para que lo que naciera santo y naciera sin pecado. Ante esa revelación, ante esa incertidumbre de lo que Él le trajo a lo que iba a ocurrir, nosotros estamos leyendo la respuesta que se conoce como el Cántico de María ante la noticia inesperada, y la emoción y la fe y la alabanza de una conciencia que había sido llena del conocimiento de Dios ante lo que iba a ocurrir. Observe bien que este Cántico de María, la respuesta de María a las palabras del ángel, como las de Elizabeth, fueron bienaventuradas. Esa es la palabra Dios te salve. Esa bienaventurada. Eres María. Es la expresión traducida en la Reina Valera como Dios te salve. Eres dichosa, eres bienaventurada por causa de que lo que van a hacer en ti es Dios hecho carne. Dios hecho carne, naciendo del vientre de esta mujer. Así que se le conoce como el Magnificat, un canto de un corazón agradecido y atento y obediente a la voz de Dios. A una mujer que ama profundamente a Dios. Una judía que amaba al Señor en obediencia y que le servía a Él en integridad de corazón. Una mujer que estaba llena de la palabra de Dios. Cuando usted escucha los cánticos de María, te das cuenta de que esta mujer judía era conocedora profundamente del pacto, las promesas y todo lo que Dios había establecido. Mira lo que dice María, mira lo que canta María a Dios. El protagonista de la historia, el que es exaltado en este cántico, de que Él proclamado sus atributos en cada una de las cosas que María dice aquí. Y eso es lo que yo quiero concentrarme en este cántico de María. 16 atributos de nuestro Dios que María nos narra en esta canción. Cuando ella recibe la noticia de lo que va a ocurrir y que lo que va a crecer en su vientre es el Dios hecho carne, mira lo que sale de su boca. La grandeza del Señor, el poder de Dios, la gloria de Dios. El primer atributo que nosotros vemos en el versículo 46 de Lucas capítulo 1. Dios es Señor. Engrandece mi alma al Señor. Él es el Señor de la tierra, esa es la palabra Yahweh. Él es el Dios del pacto. Él es el que ha prometido desde el principio que vendría un Salvador. Él es el que gobierna la historia. Engrandece mi alma a Yahweh, al único Dios verdadero, al Dios del pacto. Número 2, Dios es Salvador. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién es el Salvador de María? Jesús. María necesitaba un Salvador. María necesitaba un Redentor. María necesitaba que alguien muriera por sus pecados. Y ese que iba a morir por sus pecados iba a nacer en su vientre. ¡Wow! El que iba a morir por sus pecados iba a nacer en su vientre. Engrandece
mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En una ocasión tenía un diálogo con una persona que fui a visitar al hospital. Ella decía: yo soy de fe católica. Y salieron algunos diálogos, algunas preguntas. Y ella me habló acerca de María como la Inmaculada, como una mujer que no había tenido pecado. Y yo le dije: María habló en aquel cántico cuando Dios se le revela que se regocijaba en Dios su Salvador. Si Jesús era el Salvador de María, ni si Dios hecho carne era el Salvador de María, ¿de qué María se tenía que salvar? ¿Y tú sabes la respuesta que ella me dijo? De su humanidad. Bueno, es que en ningún momento dado los hombres deben arrepentirse o deben ser salvos de ser humanos. Señor, me arrepiento de ser humano, yo quiero ser un extraterrestre. No. Cuando alguien es salvo delante de Dios, es salvo de una condición, y es su pecado ante la santidad de Dios. María reconoce que ella necesitaba un Salvador y su espíritu se regocija en su Salvador. Así que es el segundo atributo que vemos en este cántico. El tercer atributo que vemos es que Dios es omnisciente. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. El único altísimo se llama Dios. Todos los demás por debajo de Dios son bajísimos. Hay un solo altísimo. Hay un solo que está por encima de todo. Todos los demás somos bajos porque Él es el único altísimo. Y María está reconociendo: ese es el Dios que conoce la bajeza de mi condición, conoce quién yo soy, conoce mi necesidad de Él. Esta es la misma María que muchos veneran, cuando el único que venera aquí María es a nuestro Señor Jesucristo y al único Dios verdadero. Es una judía temerosa de Dios. Todas las mujeres deben amar a Jesús como María amó a Jesús. Todas las mujeres deben proclamar la grandeza de Jesús como María proclamó la grandeza de Jesús. Una mujer emular, pero no una mujer adorar. Versículo 48. Cuarto atributo: Dios es reverente. Me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de ese vientre es Dios hecho carne. Ellas le llamarán bienaventurada, porque Dios es un Dios de honra, de honor ni de reverencia. Número 5, versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Dios es todopoderoso. María habló acerca de Jesús y del Señor como el Dios todopoderoso, el que tiene el dominio, el poder. Hay un solo Dios todopoderoso. No hay nadie más que tenga el dominio y el control de todo lo creado. Atributo número 6, Dios es un Dios personal. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas. Dios ha bendecido a esta mujer de una manera muy particular, como un Dios personal que atiende y que conoce cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Versículo 50, Dios es un Dios. Versículo 49, Dios es un Dios santo. Número 7, santo es su nombre. Versículo 49, Dios es santo. Habita en la santidad, no hay en él pecado. No hay forma de que lo sucio y lo pecaminoso pueda entrar delante de él, porque santo es su nombre. Número 8, Dios es misericordioso. Versículo 50, y su misericordia es de generación en generación. Hermano, ¿usted cree que alguien sin conocimiento del Dios de Israel y el conocimiento profundo de la palabra puede hacer un cántico que en ese cántico tenga 16 atributos de la grandeza de Dios? Versículo 50, Dios es digno a los que le temen. Versículo 51, Dios es fuerte, hizo proezas con su brazo, Él tiene el poder y la fuerza. Versículo 51 al 52, esparció a los soberbios, los quitó de sus tronos. Dios es soberano.
Versículo 52, atributo número 12, Dios es un Dios compasivo y exaltó a los humildes. Hizo juicio con los poderosos que aborrecen su nombre y exaltó a los humildes. Dios es un Dios generoso. Versículo 53, y a los hambrientos colmó de bienes. Dios es un Dios justo y a los ricos envió vacío. Dios es un Dios fiel y socorrió, acordándose de la misericordia de la cual habló, del pacto que había establecido con Abraham. Y número 16, Dios es un Dios eterno y esto lo hace, versículo 55, para siempre. Esta exclamación de esta joven, de estos 16 atributos, nos habla de alguien que conocía al Dios de la Biblia, al Dios al cual nosotros adoramos. Y quiero que pongamos en justa perspectiva y que no lo olvidemos desde donde María está cantando o proclamando todo eso. María se encuentra, hermanos, en una temporada en su vida difícil. Si viene un ángel y te dice, tú vas a ser el lugar, tu vientre va a ser el lugar donde van a ser Dios hecho carne, hermanos, pero esto no será por nacimiento de varón, sino que el Espíritu va a venir sobre ti y te va a cubrir, de manera que va a ser un nacimiento virginal. Y tú estás comprometida, estás a punto estás ya comprometida para casarte. Todo el mundo ya está ready para esa boda. Y tú vas a ir donde tus suegros, y tú vas a ir donde tu mamá, y tú vas a ir donde tu comprometido, y le vas a decir, mira, sabes que hay algo que tengo que decirte. Es una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres que te diga primero, la buena o la mala? Y José le dice, no, dime la mala primero. Pues la mala es que yo voy a tener a Dios hecho carne en mi vientre, voy a tener un bebé. ¿Tú sabes lo que probablemente surgió en la mente de José? Yo no quiero saber ni la buena con eso. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién te lo va a creer? Nadie. Bueno, la buena es que es el Salvador del mundo. Es que Emmanuel, Dios con nosotros. Hermano, José no le iba a creer a esta virgen. Los padres de José no le iba a creer a esta virgen. La sociedad no le iba a creer. Y esta tenía una reputación totalmente dañada. Ella cantó eso con toda una sociedad pensando lo contrario a lo que ella realmente era. Es una situación de preocupación, era una situación de dolor, porque hermano, si algo duele es la calumnia. Si algo duele es cuando alguien dice cosas de ti que realmente no son, que realmente está haciéndolo para dañarte. Esas cosas duelen. ¿Usted piensa que a María no le dolió eso? Cuando pasaba por ahí dice, mira quién viene por ahí, la que dice que se le apareció el Espíritu y que la dejó preñada. Porque usted piensa que la sociedad de antes no era la misma de ahora. El pecado de los pecadores de antes no era la misma de ahora. Esta mujer estaba en una condición muy vulnerable. Y es natural la preocupación que ella puede estar. Sin embargo, en vez de quedarse en la preocupación, ella decide adorar. ¿Usted escuchó bien? Ella decide adorar. María reemplaza la preocupación por la adoración y ella se enfoca en Dios. Yo sé que todas estas cosas las van a decir de mí. Yo sé que yo no entiendo cómo va a ocurrir esto. Esto es algo nuevo para mí, pero yo, aunque no entienda el por qué Dios me está pasando por esta situación y por qué a Dios le plació escoger mi vientre, yo quiero adorar a Dios. No entiendo lo que estoy viviendo, pero yo quiero adorar a Dios. Iglesia, que en vez de preocuparnos, nosotros decidamos adorarle. Que en vez de preocuparnos por lo que no entendemos, nosotros nos enfoquemos en adorar a Dios. No es importante que entendamos qué es y qué no es adoración.
Porque a veces pensamos que adoración es música. Adoración no es música. Incluso dice, vamos a cantar 2 alabanzas, una rapidita, otras que sean más suaves. Cantamos y entonamos 2 de adoración, 2 de júbilo, 2 de alabanza. Esto es un error. La adoración no es un género musical. Pregunto, hermanos, ¿cómo se veía la banda mientras María cantaba esto? ¿Había una banda allí? Yo no vi una banda allí. ¿Usted vio una banda? Pastor, entonces no debemos usar banda. No, ese no es el punto. Es que podemos cantar a Dios y adorarle por medio de la música, pero adoración no es música. Adoración no es eso, es la expresión de respeto, de importancia, de rendición que nosotros le damos a algo. Eso es adoración. Fuimos creados para adorar su nombre. Y todo lo que Él ha hecho, lo hizo para que nosotros le adoremos a Él. ¿Cuál es el problema, hermanos, con la adoración en nosotros como seres humanos? Que muchas veces decidimos adorar otra cosa que no es Dios. Y adorar otras cosas y a otras personas que no sea Dios. Y eso es lo que se define como idolatría. Idolatría no es adorar un yeso de madera solamente. Eso puede ser constituido de idolatría. Claro, si usted tiene un yeso de madera en su casa y tú le rindes reverencia, temor a eso, eso es idólatra. Porque eso está tomando el lugar de Dios, el lugar que le corresponde. La adoración solo le corresponde a Dios. Pero usted no tiene que tener un yeso en su casa, o una imagen, o una estatua, o una estampilla, o una lo que sea que le dé protección, ni que tome el lugar de Dios para hacer un ídolo. Tú y yo tenemos la capacidad de hacer ídolos de cosas que parecen buenas, o cosas que son buenas. Hay cosas que son buenas que yo puedo hacer un ídolo de eso. Cosas tan buenas como una familia, cosas tan buenas como el comer, cosas tan buenas como una amistad, cosas tan buenas como una relación, cosas tan buenas como un ministerio, cosas que pueden ser buenas y pueden ser legítimas, convertirse en un ídolo en nuestras vidas. Eso es idolatría. Porque eso está tomando el lugar de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 3 al 15. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza. No te inclinarás a ella ni lo honrarás. No tendrás ninguna imagen, ninguna semejanza. Y no te inclinarás en nada que no sea Dios. Entonces, si nosotros en vez de adorar a Dios adoramos otra cosa, veneramos otra cosa, nuestro corazón se vuelve a eso, estamos sustituyendo, estamos usurpando el lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Cómo puede llamarse eso? Aquella cosa en la cual yo digo, necesito esto para ser feliz, eso es un ídolo. Necesito esto para ser feliz. Y si no lo tengo, siento que no tengo esperanza, siento que no tengo vida, siento que no tengo propósito, siento que no. Yo no estoy diciendo, hermano, que hay cosas legítimas que perdemos, que se vale llorar. Y a veces llorar por mucho tiempo porque es algo que amamos. Yo no estoy diciendo eso. No quiero que me confunda. Pero es aquello que yo no tengo vida, yo no tengo felicidad, yo no tengo propósito sin eso. Eso es un ídolo, llámese como se llame. Si no tengo esto, no soy feliz, eso es un ídolo. Y tenemos que rendirlo delante del Señor. Y hermano, aunque usted no lo crea, en medio de las aflicciones, de las pruebas, de las necesidades, de la crisis, los conflictos, las enfermedades, las situaciones del diario vivir, es donde se revelan los ídolos de nuestro corazón. Allí es donde surgen, allí es donde salen. Porque allí se ve cuán inclinado están nuestros corazones a rendirse ante esas cosas. En vez de regocijarnos en el Señor, en medio de la prueba, decidimos rendirnos ante la prueba y nos damos por vencidos y nos alejamos de Dios, porque eso, otra cosa que toma mi corazón para ser feliz, tomó el lugar de Dios. ¿Todavía está conmigo hasta aquí? Lo otro que hace, que podemos ver en el próximo cántico que podemos ver, es el Benedictus de
Zacarías, la palabra en latín para bendecir al Señor. Y esto es otro cántico. Estos son los primeros cánticos antes de que naciera el Mesías, los primeros cánticos de Navidad. Zacarías llevaba 9 meses sin hablar. ¿Usted puede imaginarse eso? Y la razón por la cual este sacerdote era un sacerdote de Dios que estaba ministrando en el templo, que Dios se le revela a su madre, a su esposa, y le dice que van a ser un profeta de Dios, que él era el que va a prepararle camino al Señor, y le dice esto a Zacarías. Y Zacarías, incrédulo, al fin dudó de que eso iba a ocurrir. Su mujer ya era mayor, aproximadamente tenía 90 y pico de años. Era como obvio de que Zacarías en su humanidad dudara. Y Dios le dice a Zacarías: tú te vas a quedar por tu incredulidad a mi palabra. Porque fíjate que le dijo lo mismo a María, y la respuesta de María fue un creer inmediato. Y le dice lo mismo a un sacerdote en el templo, y la respuesta no fue de un creer inmediato. ¿Y sabes qué, hermanos? Dios sabe cómo tratar con los corazones duros. Dios sabe cómo tratar con los corazones endurecidos. Y le dijo: ¿sabes qué, Zacarías? 9 meses tú no vas a hablar. Tú vas a hablar después que nazca tu hijo. Algunas mujeres quisieran tener eso, aunque sea un ratito. Cuando tú vas a hablar es cuando tu hijo nazca. Y los hombres ni siquiera pueden imaginarse que eso puede ocurrir con su esposa. Que mi esposa no puede estar callada ni 15 minutos. Imagínate 9 meses. Explota. Por algún lugar habla. De manera que Zacarías le dice: vas a escribir el nombre, se va a llamar Juan. Imagínate lo que estaba en la mente de Zacarías. Era un sacerdote. Los sacerdotes tenían hijos que cuando nacieran, los hijos iban a ser sacerdotes. Y se iba a llamar de acuerdo a cómo se llamaba su padre. Así que el nombre en la mente de Zacarías se va a llamar Zacarías Junior. Y Dios le dice: no hay Junior que valga. Se va a llamar Juan. Y él escribe, le pasan una tabla, como no podía hablar, y le escribe: Juan es su nombre. Y cuando lo van a registrar al 8º día, donde lo circuncidan a Juan como parte de la ceremonia del pacto, Elizabeth le dice: Juan es su nombre. Dios le dio el nombre, Dios le dio la función, y él no va a ser sacerdote, él va a ser llamado profeta. Después que Juan nace, inmediatamente dice la palabra que Zacarías recuperó el habla. Ya se le dio el nombre, ya se le registró y ya se le dio la función. Ahora Zacarías, tú vas a hablar. Imagínese usted por 9 meses sin hablar. ¿Cuáles serían las primeras palabras que usted diría después de 9 meses sin hablar? Pues yo quiero que usted escuche las primeras palabras de Zacarías después de 9 meses sin hablar. Lo que nosotros diríamos es una queja de continuo al fin, y te comenzarías a quejar por todo el tiempo que estuviste sin hablar. Mira todas las cosas que le dije, y la esposa diciendo: este matrimonio nuestro ha mejorado en estos 9 meses increíblemente. La comunicación es mejor que nunca. Y Juan comienza a hablar. Zacarías, gracias, comienza a hablar y dice: alabado sea el Señor. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Porque ¿cómo Zacarías pudo haber comenzado a decir estas palabras después de 9 meses mudo? Porque el Espíritu Santo lo trabajó en esos 9 meses.
Porque el Señor estuvo obrando, haciéndole ver que Él es el dueño y el que controla la historia, que Él es el que domina de principio a fin todo lo que ha establecido. No eres tú, Zacarías. Cuando Zacarías entendió eso, profetizó diciendo, y cuando hablamos de profecía, no estamos hablando de que yo le estoy diciendo un abracadabra, pata de cabra, lo que va a suceder contigo mañana. Eso no es profecía. Profecía es hablando de parte de Dios a una audiencia en particular. Y Él está ahora cantando este cántico profético porque es inspirado por el Espíritu Santo a la audiencia que estaba allí. Y las palabras que salen es: bendito el Señor, Dios de Israel, que nos ha visitado y ha redimido su pueblo. Esto es un hombre tratado por Dios. Alabado sea tu nombre, que te has acordado de la salvación de tu pueblo. Has visitado a tu pueblo. Es una alabanza jubilosa, es una alabanza llena de fe, llena de adoración, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay adoración. Donde una persona está llena del Espíritu, allí hay adoración. Es lo que dice Efesios capítulo 5: sed lleno del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales. Una evidencia de una vida llena del Espíritu Santo es una vida que adora, que canta, que su palabra está en su boca, que su palabra controla su estilo de vida. Eso es una persona llena del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros podemos ver en estos versículos. Un hombre lleno del Espíritu Santo que le dice: bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Igual al Magnificat de María, comienza con una expresión de reconocimiento y de la grandeza de Dios. ¿Y por qué alaba Zacarías a Dios? Por lo mismo que alaba María a Dios, porque tu misericordia ha sido sobre nuestro pueblo. Tu misericordia nos ha visitado. Del versículo 67 al versículo 69 nos habla de la misericordia de Dios para con la salvación de su pueblo, y habla acerca de aquel cuerno de justicia, símbolo de fuerza y de poder representado en la persona de Cristo. Tú nos has visitado, y esa palabra visitación se utilizaba en el pueblo de Israel para hablar de la salvación. Tú nos has dado salvación. Tú has venido en autoridad y nos has dado salvación. Versículo 77 al versículo 75 nos habla de esa salvación. Y el objetivo de esa salvación era que la adoráramos. Mira lo que dice del versículo 72 al versículo 75. Perdón. Dice: en santidad, que fuéramos liberados de nuestros enemigos y sin temor le sirviéramos, y en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Dios te salvó para que tú le adoraras. El propósito de la salvación no es que tú te vayas al cielo y ya. Porque si así fuese, hermano, lo mejor que pudo haber ocurrido en nuestra vida es que en el momento en que tú seas salvo, te dé un infarto al corazón y el Señor te llevará a su presencia. Si el propósito de Dios es simplemente salvarte y ya, pues ¿por qué no nos morimos cuando somos salvos? Porque ya cumplimos la meta. Soy salvo, pero la meta no es que tú seas salvo. Simplemente la meta es que tu salvación produce adoración. Dios te salvó para que tú le adores. Él te salvó para que tu vida sea una vida de adoración hasta que Él regrese, y después más allá de la muerte. Recuerda Éxodo capítulo 7 versículo 16: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para que entre a la tierra prometida? No. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Ese es el propósito de la salvación, para que tu vida sea un instrumento de adoración. Interesante, porque ahora del versículo 76 al versículo 77 son los únicos dos versículos que Juan habla del nacimiento de su hijo, de su propio hijo llamado Juan. Hermano, si tu hijo acaba de nacer y a ti se te regresa el habla en el momento en que tu hijo nace, lo primero que tú quieres hablar, ¿tú sabes de qué va a ser? De tu hijo que acaba de nacer.
Pero hermanos, hasta ahora, los versículos 76, es que él comienza a hablar de su hijo Juan el Bautista. El centro no era su hijo. El centro era lo que lo que Dios había prometido en Cristo y que se estaba cumpliendo en ese nacimiento. Y aún en las palabras de Juan nos damos cuenta que el centro de la historia se llama Jesús. Y él comienza a hablar de su hijo, y cuando habla de su hijo, versículo 76 dice: y tu niño, hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado. Hablando de su propio hijo. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Tú solamente serás una alfombra por el cual el Salvador pase. Él lo sabía muy bien. Tú simplemente serás aquel que lo vas a apuntar. Y mira qué interesante. Cuando Jesús habla acerca de los profetas, Él dice que no hay profeta en la tierra más grande que ¿quién? Que Isaías, que Moisés, que Jeremías, que ¿quién? Que Juan. ¿Por qué no hay profeta en la tierra más grande que Juan el Bautista? Porque es el único profeta que miró al Señor Jesús, al Mesías prometido, cara a cara, y que señaló y apuntó y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el único. El único que le preparó camino, lo señaló y lo vio. Y Jesús dijo: de entre todos los profetas no hay nadie más grande que él. La grandeza de Juan no estaba en la función que ejercía. La grandeza de Juan estaba en aquel a quien apuntaba. Por eso que no había nadie más grande que él. No era en la función de él como profeta. Era que él fue el único que señaló de frente, vivo, al Mesías. Jesús dijo: nadie en la tierra, ningún profeta en la tierra se puede comparar a Juan. Y luego Zacarías habla acerca del propósito de esa salvación en este cántico. Versículo 77 al versículo 79 podemos ver cómo era esa salvación. No era una salvación física como pensaban los judíos, que los iba a liberar de toda aquella opresión del imperio romano. No era una salvación física, era una salvación espiritual. Mira cómo dice el versículo 77, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta Darío lo pudo leer. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no vino a salvar a su pueblo de una opresión. Él no vino a salvar a su pueblo de una enfermedad. Él no vino a salvar a su pueblo de una dolencia. Él vino a salvar a su pueblo. El problema del ser humano, tu problema y el mío, se llama que somos pecadores y nacemos pecadores. La razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo no es para que no te enfermes en esta tierra. Porque si Jesús envió a Jesús para que no te enfermes en esta tierra, pareciera que fue en vano que Jesús, el Padre, envió a Jesús, porque todos los que estamos aquí nos enfermamos, nos vamos a enfermar o moriremos de alguna enfermedad. Tu problema con Dios no es tu enfermedad. Tu problema con Dios no es tu familia. Tu problema con Dios no es que tú tienes un hijo rebelde. Tu problema con Dios no fue que alguien te traicionó. Tu problema con Dios es que tú eres pecador y Dios es santo. Ese es tu problema con Dios. Y esa fue la razón por la cual Dios vino a enviar a su Hijo a la tierra, a morir por tus pecados. Porque ¿sabes qué? Te puedes ir al infierno sanito y coleando. Pero puedes pasar por enfermedades, por dolencias. Y si tu mayor problema ya fue resuelto, hermanos, aún en la enfermedad, tú puedes tener gozo porque tu problema fue resuelto. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y tus pecados fueron cargados sobre Jesús, castigados sobre Jesús, para que ahora el justo por la fe viva. Así que tu problema y el mío no son las cosas que nos ocurren. Y yo no quiero ser insensible y hacerles pensar de que Dios no se ocupa de ninguno de nuestros problemas. No, ese no es el punto. El punto principal es que Dios vino a resolver un problema principal, y es un problema de pecado. Todos los demás problemas, claro que Dios me da la fuerza, Dios me da la gracia para poder enfrentarlo y para que en medio de la aflicción yo saber que Dios está conmigo. Pero ese no es tu problema principal. Tu problema principal es un problema de pecado.
Y la salvación que Él vino a darnos es una salvación de nuestros pecados. El hombre es una llaga podrida en su pecado y sin Cristo estará en la eterna condenación. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Salvados y rescatados del juicio eterno. Mira lo que dice el versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esa es la única razón por la que tú y yo somos perdonados. Tú no eres perdonado porque te lo mereces, porque no te lo mereces. Tú no eres perdonado porque Dios te dé una segunda oportunidad para ver si tú haces las cosas bien, porque ese es el cristianismo que nos han vendido. Y ese es el cristianismo de los que muchos hablan. Dios es Dios de segundas oportunidades. No, eso no es cierto, hermanos. Dios no es Dios de segundas oportunidades, ni de terceras oportunidades, ni de cuartas oportunidades, ni de quintas oportunidades. Dios no es un juego de Mario Bros que te da una nueva vida para ver si llegas a la reina. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de sustitutos. Yo te puedo dar 1, 2, 3, 4, 5, 20 oportunidades, 500,000 vidas sobre la tierra para ver si lo puedes hacer bien y siempre vas a fracasar. Así que Dios no es un Dios de segundas ni de terceras oportunidades. Dios es un Dios que nos da un sustituto y nos dio la vida perfecta de Jesús para que viviera la vida que tú no podrías vivir, para que muriera en la muerte que tú merecías vivir y para que resucitara la novedad de vida que tú y yo viviremos. Ese es el Dios que nos dio, ese es el Salvador que nos dio nuestro Señor. Si Dios me diera una segunda oportunidad para yo hacer lo mejor, miserable de mí y miserable de ti, porque nunca lo podrías hacer. Dios te dio un Salvador. Eso se llama entrañable misericordia de Dios. Para ser la luz de la aurora, la luz en medio de las tinieblas, Cristo mismo. La muerte es derrotada cuando el Señor nos dio la luz. Los que habitan en tinieblas, que éramos tú y yo, y en sombra de muerte, tú y yo, para encaminar nuestros pies en camino de paz. Ahora a la muerte le llegó a la luz y la muerte fue vencida por la muerte de Cristo. Ya la muerte tiene su funeral. La muerte murió cuando Cristo murió en la cruz. Pero pastor, todavía nosotros morimos. Sí, porque hay una consumación de esa salvación que esperamos en el reino eterno en Cristo Jesús. Culmino con esto, hermanos. ¿Cómo yo aplico estos cánticos a mi vida? Estos dos cánticos que exaltan la gloria del Señor por medio de una mujer humilde, temerosa de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la palabra. Y tenemos a un hombre, un sacerdote, en el cual el Señor lo pasó por un proceso lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. El centro de la historia, como comencé diciendo, María sabía que no era ella. Cuando escuchamos este cántico nos damos cuenta que ella sabía que el único que merecía ser adorado, reconocido y exaltado es el Señor. No hay otra persona sobre la tierra que merezca la adoración. Otra cosa que podemos aprender de estos textos es que en medio de nuestra necesidad, que el Señor sabe cuál es tu necesidad en la mañana de hoy, yo puedo recordarme a través de lo que acabamos de leer que debemos enfocarnos en el Señor, en que Él es mi Salvador, en que Él es mi Señor, en que Él es omnisciente, en que Él es poderoso, en que Él es un Dios reverente, que Él es un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios digno, un Dios personal, un Dios fuerte, un Dios compasivo, un Dios generoso, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios eterno. Eso es lo que hizo María en medio de su vulnerabilidad, en medio de todos aquellos pensamientos que podían estar bombardeando su mente. María nos recuerda, adora a Dios por quien es Él. Adora a Dios por quien es Él. Mira la gratitud de esta joven y la gratitud de este hombre Zacarías en medio de momentos difíciles. Ellos están adorando al Señor con pensamientos y revelaciones muy limitadas y con muchas cosas en su mente, pero ellos están adorando al Señor. Recordemos, hermanos, a través de esto,
¿Mi vida está siendo llena del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé si mi vida está siendo llena del Espíritu Santo? Bueno, yo debo vivir una vida controlada por el Espíritu Santo en una continua alabanza, en un continuo gozo, en una continua gratitud. Esas son evidencias de la llenura del Espíritu. ¿Cómo yo sé que yo estoy lleno del Espíritu? Mira a Zacarías y mira a María. María y Zacarías son dos personas llenas del Espíritu Santo, controlados por la palabra, gozo en su hablar, alabanza en su hablar, exaltación de Dios al hablar. Esto es una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que yo no estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Y no quiero que se me confunda. Todo creyente en Cristo ha sido bautizado por el Espíritu, es decir, está sumergido dentro de Cristo. Pero no todo creyente en Cristo es lleno del Espíritu Santo. Y la palabra llenura tiene que ver con el control del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo controla mi vida? Gozo, alabanza y gratitud. ¿Cómo yo sé que yo no estoy siendo lleno del Espíritu? Continua queja, continua crítica. Una persona donde está continuamente quejándose no es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Escucho bien? Ay, pastor, pero es que yo hablo jeringonza espirituales. Está bien, eso no significa nada de que eres lleno del Espíritu Santo. Ay, pastor, pero yo brinco y salto cuando cantan. Está bien, pero eso no es evidencia de llenura del Espíritu Santo. Tú puedes brincar como conejo, hablar jeringonzas espirituales y hacer todo tipo de fenómeno emocional en el culto, y eso no es sinónimo de llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se ve una vida controlada por el gozo, por la palabra, una vida que fluye la palabra cuando habla. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como vemos en la vida de María y como vemos en la vida de Zacarías. Y en tercer lugar, una persona llena del Espíritu Santo es una persona en la cual canta al Señor, adora al Señor, vive una vida agradecida del Señor. Otra cosa que podemos aprender de este texto es que el Señor nos salvó para ser siervos de Él, para que podamos vivir en justicia delante de Él. Otra cosa que podemos aprender acerca de estos dos, de esta mujer y de este hombre Zacarías, ambos cánticos terminan reconociendo que simplemente son instrumentos en las manos de Dios. María era un instrumento en las manos de Dios para que la gloria de Jesús fuera vista. Zacarías era un instrumento en las manos de Dios para profetizar lo que iba a ocurrir con el Mesías. Juan el Bautista, el hijo que iba a nacer de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la esposa de Zacarías, era simplemente un instrumento para que la gloria de Jesús fuera conocida. Esto es algo que debemos recordarnos, hermanos. Tú y yo somos los extras de la película. ¿Cuántos de los que están aquí, a menos que usted sea un bien fanático de los Marvel, después que se acaba la película, se queda leyendo todos los nombres que están allí? A ver, ¿quién fue él? Bueno, yo conozco a uno que es así. Pero hermano, no es normal que alguien se quede viendo los extras. Ya yo sé cuál es el protagonista, yo sé cuál es el guión de la historia, se acabó la película, me voy. Pues tú y yo somos esos extras en la historia de Dios. Juan lo reconocía. Yo simplemente soy una voz. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Yo soy una voz que prepara camino al Señor para que vengan a Él. Nuestra vida puede reflejar lo que reflejaba la vida de María, lo que reflejaba la vida de Zacarías, lo que reflejaba la vida de Juan el Bautista. ¿Qué estás haciendo hoy en el cual nos estemos siendo un eco de la gloria de Dios? ¿Cómo mi vida es un eco de la gloria de Dios? ¿Qué decisiones estoy tomando hoy en base a apuntar al protagonista de la historia, que no soy yo? ¿O en base a qué
¿Cómo yo puedo hacer conocer a Cristo en mi vida? ¿Cómo mi vida es un portador de la persona de Jesús para que otros puedan conocer a Jesús? Es mi actitud. La actitud de Juan, la actitud de María. Yo simplemente preparo camino. Yo soy la bajísima, Él es el altísimo. Yo soy aquel que vino a hacer un eco de su gloria. Yo no soy la voz, yo soy un eco de su gloria. Es mi actitud del corazón igual a la de María, igual a la de Juan. ¿Quieres que Jesús sea exaltado en tu vida realmente? ¿Y cómo lo sé, pastor? Piensa en tus anhelos. Piensa en los sueños que tienes. ¿Tienes el propósito de tener éxito a los ojos de los hombres y traer gloria a los ojos de los hombres? Porque si esa es tu vida, tú estás muy lejos. Y tú y yo estamos muy lejos de ver lo que aquí dice su palabra por medio de María, de Juan y de Zacarías. Ellos sabían que el propósito no era la gloria de ellos. María nunca se apuntó a sí misma. Juan nunca se apuntó a sí mismo. ¿Por qué tú y yo queremos apuntarnos a nosotros mismos? Porque el mundo nos hace pensar eso. Tú te lo mereces. Tú eres el centro de la historia. La vida gira en torno a ti. Eso es lo que nos dice el mundo. ¿Qué hábitos hay en nuestra vida que nos pone a nosotros en el centro? En vez de ser un adorno al evangelio, nos pone a nosotros en el centro. ¿Te has conformado a esa mentira? O tú y yo vivimos a la luz del protagonista y Señor de la historia. Terminando el año, estamos a 2 semanas de concluir el 2023. ¿Qué áreas en mi vida este año yo he visto que el Señor ha crecido y que yo he menguado? Eso es una buena forma de nosotros examinarnos a la luz de la palabra al culminar el año 2023. ¿Cómo yo he menguado y Cristo ha crecido en mí? Que hay más de Cristo y que hay menos de mí. Cuando yo me comparo cómo comenzó el 2023 este año en enero, y cuando yo veo terminando cómo yo he visto que Cristo cada vez está creciendo y yo estoy menguando. ¿Cómo lo sé? Cuando cuando te ponen en la última fila y ponen a alguien en la primera, tú lo reconoces y a ti te alegra, porque a otra persona Dios le ha placido exaltarla. Cuando no tenemos el corazón lleno del Espíritu, comenzamos a criticar cuando Dios exalta a alguien que no soy yo, porque yo pienso que me lo merezco, porque yo pienso que yo soy el que debo ser reconocido. Y ¿sabes qué? Hay veces donde Dios permite en su soberanía que nunca seamos reconocidos para que nosotros reconozcamos que tú y yo no somos los protagonistas de la historia. Dios lo hace muchas veces con nosotros, y a veces de las personas más cercanas y las que más a veces nosotros queremos. Tú no eres el centro del universo. ¿Nos gusta pasar por desapercibido, o somos siempre los que nos gusta que nos tomen en cuenta? Eso es una buena pregunta para yo ver dónde yo he reconocido que estoy en la historia. Cuando no nos toman en cuenta, nos molesta, nos enojamos. No me tomaron en cuenta. ¿Apuntan nuestras vidas a Jesús como Zacarías, como María, como Juan el Bautista? ¿Pueden ver que cada cosa que yo tengo apunta a Jesús? Señor, cómo cada cosa que tú me has dado apunten a Cristo. Y poder vivir una vida llena de arrepentimiento. Termino con el versículo 80. Mira cómo termina este versículo reconociendo Juan y inspirado por el Espíritu Santo Zacarías, que era lo que le correspondía hacer. Versículo 80 termina este texto recordándonos y diciendo: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Juan estuvo escondido por 30 años en el desierto hasta que llegara el día de la manifestación de Jesús.
La manifestación de Israel no es otra cosa que la manifestación de Jesús. ¿Sabe lo que pasó? 30 años Juan en el desierto escondido para 2 años de ministerio. 2 años de ministerio. Eso es lo que duró el ministerio de Juan el Bautista. ¿Tú sabes lo que pasa hoy? Que queremos invertir la ecuación. Queremos 2 años de preparación en el desierto para 30 años de ministerio. Juan, Dios lo preparó en el desierto. Juan, Dios lo formó en el desierto para que entendamos que la vida se trata de Jesús. Y cuando Él venga, Él tenía los pies bien puestos para reconocer: la vida trata de Jesús. La vida trata de Jesús. No se trata de nosotros. ¿Tú sabes cuál es el problema tuyo y el mío? Que a ti y a mí no nos gusta el desierto. Dame 30 años de gloria y 2 de preparación. Porque no queremos pasar por el desierto. Y el desierto, hermano, es donde los hombres de Dios son formados para luego ser usados por Él. Yo no he conocido un hombre que Dios lo haya usado en esta tierra que no ha sido pasado por años de desierto, por años de dolor, por años de experimentar la dependencia de Dios. Tú me sustentas, tú me sustentas, tú me eres suficiente. Iglesia, que nuestras vidas apunten a la gloria del Señor y que vivamos para la gloria del Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que cada vez que abrimos tu palabra estamos tan necesitados de poder escucharte y de seguir creciendo a la imagen de Jesús. Gracias porque tu palabra es una fuente inagotable de vida eterna. Y gracias, Señor, por enseñarnos a través de estos textos que la preeminencia, la gloria, la alabanza, la exaltación de todo no somos nosotros. Tú y yo fuimos creados, Señor, para tu gloria. Tú y yo fuimos diseñados, Señor, para apuntarte a ti y darte gloria a ti. Que como María, Señor, una mujer llena de tu Espíritu, se desbordó en adoración, nuestros corazones puedan hacer lo mismo en estos primeros cánticos de Navidad que reflejan de quién trata la historia. Que nuestras vidas puedan ser, Señor, como Zacarías, y recordarnos, Señor, que el Salvador tenía un propósito para ser enviado. Y recordar tu misericordia, recordar tu exaltación, recordar, Señor, el perdón de tus pecados. Y que podamos, Señor, ser como Juan el Bautista, apuntar al Salvador, reconociendo, Señor, que nuestra vida no es la protagonista. Tú eres el protagonista y solo tú mereces toda la gloria. Padre, gracias y perdónanos. Perdónanos las veces que hemos pecado contra ti, queriéndonos robar la gloria a ti. Perdónanos las veces que hemos olvidado, Señor, que el que controla la historia eres tú. Perdónanos, Señor, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y gracias, Señor, por venir a buscarnos y acordarte de nosotros. Somos los bajísimos que exaltan al Altísimo. Para tu gloria te lo pedimos. Amén. Amén.